Cada vez que nos sumergimos en el mundo de los videojuegos, nos ponemos en la piel de diferentes personajes, pero durante mucho tiempo los personajes femeninos solían tener un rol muy concreto: esperar a ser rescatadas. La princesa Peach, Zelda, eran damiselas, indefensas, y el objetivo de nuestra aventura, el premio, no parte de la aventura, eran pasivas, y su historia, en la mayoría de los casos, consistía en esperar a que alguien, un hombre, la salvara. Pero las cosas están cambiando. Llegó Lara Croft, y con ella la ruptura del estereotipo. No estaba esperando a que nadie la rescatara. Ella era la aventurera, la arqueóloga, la guerrera. A partir de ahí, el camino quedó abierto. Hoy en día, las mujeres protagonistas son una realidad, y no solo para cumplir roles físicos, sino para ser complejas, para tener fortalezas y debilidades, para contar sus propias historias, y para darle la vuelta al mensaje que recibimos en su día. Ahora, nuestras heroínas, además de ser rescatadas, salvan a otras personas, sí, hombres incluidos. Los papeles se han intercambiado, y esto no es un mensaje falso, sino una muestra de diversidad. Entonces, ¿por qué debemos celebrarlo? No solo porque haya más representación, sino porque esa representación significa que cualquiera, niño o niña, puede ponerse en la piel de cualquier personaje, porque compartimos héroes, miedos y sueños. Y eso, sin duda, crea mejores juegos e historias más completas.